Bienvenidos guardianes a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo con la review, análisis y opinión del capítulo número 121 del manga de Spy Family. Sí, guardianes, como cada 2 semanas, aunque hace 2 semanas tuvimos una extra misión, tenemos pues un capitulito del manga de Spy Family. Tras un capítulo 120 muy interesante en el que Yor confiesa a Anya sus sentimientos por Lloyd, veremos qué ha ocurrido esta semana, así que vamos allá, guardianes. Y ya, guardianes, entrando en el capítulo 121 del manga de Spy Family, este comienza en el hospital de Lloyd, donde Melinda no ha acudido a su sesión de terapia con Lloyd, algo que este esperaba, y aprovecha para ver los resultados y comprobar que esta no tiene ningún tipo de daños cerebrales, por lo que es una firme creyente de la teoría de que Donovan es un extraterrestre. Aquí Lloyd aprovecha para sentenciar que para él los extraterrestres no existen, pero algo sucedió en esa familia que le ha hecho pensar de esa manera. Según lo que cuenta Melinda, puede ser hace 14 o 6 años, que fueron cuando nacieron sus hijos. Por eso van a investigar los movimientos de la familia en ese momento. Fiona pregunta que qué relevancia va a tener los asuntos familiares de Desmond en una posible guerra. La respuesta de Lloyd es que mejor que ninguna, pero si esto les sirve para comprender mejor a Donovan, ya sería un avance para entender al enemigo. Por eso de momento van a revisar la lista de pacientes de aquella época y no van a descartar, en este caso, algún tipo de caso de ocultismo. Y respecto a Melinda, el propio Lloyd intentará que Yor medie entre ellos. Y aquí, guardianes, vamos a hacer el primero de los parones para analizar esta primera parte del capítulo. Creo que lo primero que debemos tener en cuenta es un poco la reflexión que hace Lloyd de la creencia que tiene, en este caso, Melinda, de que, en este caso, su marido es un extraterrestre. Y es que creo que es una afirmación, una reflexión muy acertada, ya que a pesar de que Lloyd lo dice él mismo, que no cree en los extraterrestres, eso no es óbice para que la explicación, y como también demuestra los resultados de Melinda, a que ésta crea eso es porque tenga algún tipo de problema psicológico o algún tipo de problema de salud. No, esto puede también deberse a que hay gente que puede tener, digamos, una sensibilidad mayor a todo este tipo de situaciones que se pueden considerar paranormales o este tipo de creencias, y con un cambio, ya sea a nivel de situación, algún tipo de vivencia acaecida que haya podido cambiar su percepción de la realidad, de sus propios pensamientos, puede llevarle a hacer creer eso. Y no significa que está loco, como mucha gente al final puede creer cuando se dice que se creen fantasmas, o que puede creer en la existencia de extraterrestre, que yo, por ejemplo, soy uno de los que piensa que no me creo que seamos los únicos seres vivos y, digamos, inteligentes en la galaxia. Es que es imposible en el universo, es que totalmente. Entonces me gusta esa reflexión. Y luego creo que el segundo punto interesante es cómo Lloyd va a querer hacer un poco un análisis de lo que es la propia familia Desmond, su comportamiento, sobre todo en los, digamos, en las épocas de los nacimientos de Demetrius y del propio Damian. Y creo que es muy importante porque al final conocer bien a tu enemigo puede suponer una ventaja competitiva a la hora de poder determinar qué plan va a llevar a cabo y cómo detenerlo. Por eso me sorprende que Fiona, que también, digamos, es una espía ya con bastante experiencia, cuestiona un poco que Lloyd, o la relevancia de ese estudio de analizar lo que es la familia Desmond, cuando claramente creo que es uno de los objetivos claros que tiene que tener, en este caso, la organización de Wise, saber todos los movimientos y conocer muy bien, en este caso, el entorno que rodea al gran objetivo que tienen, y en este caso es descubrir y detener los planes de Donovan. Tras esto, guardianes, cambiamos de escenario y vamos a una bolera, en este caso, en la que se encuentra Yor jugando, bueno, entre comillas, más bien destruyendo los bolos junto a Melinda. Gracias a la actuación de Yor, acaba venciendo el Distrito Norte. Vemos que al salir de la partida, Yor le da un pastel de semillas de valeriana del norte, hechas por Gimpy, en este caso, para el insomnio de Melinda. Al principio esta se muestra reticente a coger el regalo, ya que no suele aceptar nada comestible
que venga de un tercero, un poco una precaución o un miedo en ella, aunque finalmente esta lo acepta e invita, en este caso a George, a que le acompañe a un determinado sitio que ya veremos durante el capítulo cuál es. Durante el trayecto en coche, Melinda confiesa que ha ido a terapia con Lloyd, algo que George desconocía. Ya sabemos pues las cláusulas de confidencialidad que tienen los psicoterapeutas, donde le ha ayudado con sus preocupaciones, aunque esta semana no ha acudido, ya que, digamos, toda esa primera sesión de terapia la ha hecho sentirse como si le estuvieran leyendo la mente, y eso le da miedo. Aquí vemos un panel de ese miedo claramente que tiene a Donovan, y también el miedo de que la gente conozca más cosas sobre ella. Pero aquí George la corta para expresar que la entiende, ya que ella tampoco quiere que conozcan su verdadero yo. Claro, aquí le pregunta Melinda, ¿es algo que no quieres que sepa tu marido? Y la respuesta de George es claramente sí. Y aquí, guardianes, quiero volver a detenerme porque creo que también es muy interesante toda esta parte del trayecto en coche que tienen y esa conversación que tienen Melinda y George. Lo primero es cuando, en este caso, George le da el pastel de semillas, en este caso de valeriana, para el insomnio a Melinda, y cómo ésta se muestra muy reticente en este caso, a recibir este obsequio o regalo de alguien, digamos, entre comillas, cercano, una persona que cada vez va teniendo una relación más de amistad. Y a ver, es bastante normal, sobre todo en una época de, no conflicto bélico, pero una paz un poco, una paz que se puede resquebrajar en cualquier momento, que las personas que están alrededor de, digamos, una figura política importante de uno de esos países que está en esta situación de calma tensa, por ejemplo, un ejemplo claro antes del estallido de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, es que en los años anteriores había una gran tensión entre ellos y había paz, pero había una tensión entre estos países. Pues aquí puede ser algo parecido. Entonces, entiendo que Melinda tenga ese miedo de coger algo comestible porque puede estar envenenado, porque puede ser una trampa, por el, digamos, aspecto y por esa posición que tiene, en este caso, su marido. Otro punto que creo que es muy importante es un poco cómo se está construyendo la amistad de Melinda y George, porque al final creo que ambas se entienden muy bien mutuamente. Creo que digamos, la forma de ser de George, tan, no diría despreocupada, pero sí bastante más abierta, empática en muchos momentos, está abriendo los ojos a Melinda y se siente muy a gusto con ella. Pero es que George le pasa algo parecido con Melinda. Al final, Melinda, por digamos, lo poco que quiere dejar conocer, o que la gente, el miedo que tiene a que la gente conozca de ella, puede hacer sentir que pueda tener esos secretos, esa vida que no quiere contar, algo que también le pasa a George al final dentro de su familia postiza y de su situación con la familia Foreigner. Entonces creo que se entienden muy bien y van la una a la otra siendo un poco ese eslabón que la va haciendo pues un poco desarrollarse y siendo capaz de ir mejorando gracias a la interacción entre ellas. Entonces por eso creo que están teniendo esta gran conexión y cada vez va a ir a más dicha amistad. Pero guardianes, hasta aquí se queda esta conversación, ya que Melinda lleva a George con un grupo de amantes de lo oculto, que la verdad, en este caso en el panel me ha recordado un poco a los masones / Illuminatis, me ha hecho bastante gracia. 7 personas con gorros en la cabeza, ese toque pues un poco de comedia que siempre tiene Spy Family, y vemos que el tío que dirige esta sesión, que bueno, luego conoceremos que se llama Crowley, que como mínimo tiene un pelo curioso en forma de triángulo, les pide que junten las manos, cierren los ojos e intenten armonizarse con el espacio exterior. Claro, aquí George se queda acojonada porque dice, hostias, esta gente, esto es una secta. Pero Melinda le pide que se relaje, ya que no están haciendo nada malo, comentándole que esta reunión es de gente amante del oculto. Algo que vemos que a Crowley no le acaba de gustar, porque para él no es una afición, ya que ha estado estudiando toda su vida sobre el ocultismo. En este caso, para sentenciar Melinda que esto es lo que llaman club de lectura, que les sirve para hablar de sus preocupaciones. Crowley les corta, en este caso, la conversación para comentar que, en este caso, sus superiores que están en el universo guardan en la biblioteca Éter
los registros sobre la creación del pasado y el futuro, que si pueden acceder a ellos descifrarán la verdad. Aquí Crowley le pide a Yor que, al ser nueva, comparta sus preocupaciones para abrirle las puertas de esa biblioteca de la que está hablando, esa biblioteca éter. Claro, aquí Yor duda porque no puede comentarles que es una asesina, tampoco les puede comentar que acaba de empezar a gustarle su marido, y al final se acaba inventando una excusa que no puede ser más Made in Spy Family, ya que quiere, en este caso, comenta Yor, comerse los restos del flan o del yogur que quedan en la tapa, en este caso los recipientes, pero que le da vergüenza hacerlo delante de su marido. Y claro, todos los miembros de este grupo de ocultismo pues se quedan pensando lo mismo, menuda chorrada, qué tontería. Pero aquí vemos cómo Melinda le echa un cable, debido a que comenta que es una acción tribal que no lleva un esfuerzo, pero puede suponer un peligro para la otra persona. Al final, bueno, pues un poco a regañadientes, deciden preguntar al universo si puede aceptar su verdadero Yor. Y vemos cómo, digamos que con unas conexiones psíquicas, se va a producir una especie de lectura que la van a transcribir a través de una máquina de, en este caso, escritura, una máquina de escribir que tiene Crowley delante de él. Y vemos cómo, en este caso, recita esta lectura. Y en este caso, el bueno de Crowley comenta que la visión que tuvo es bosque susurrante, una habitación con cortinas cerradas, piedra, papel o tijera con cuervos, una taza, la verdad, de té temblorosa, dolor de cabeza y ventisca roja. ¿Qué significará esto, guardianes? Los compañeros de Crowley le preguntan tras la lectura si tiene alguna corazonada de lo que significa, pero la respuesta de este es que había mucho ruido y no pudo verlo bien. No sabemos si es que no quiere contar un poco lo que ha visto o es la verdad, pero le da un consejo, que ahora en adelante será mejor que deje de tocar los restos de flanes y yogures, en este caso que se encuentran o que se quedan en la tapa, porque es algo vulgar. Esto molesta un poquito a Melinda, que defiende a Yor hasta dar por terminada la reunión, debido a que se ha producido una lectura un poquito extraña. En el camino de vuelta vemos cómo Melinda intenta tranquilizar a Yor, diciéndole que seguro que es, en este caso, su esposo la acepta, aunque la ama las tapas de los flanes. Esto me hace mucha gracia. Y aquí Yor confiesa que Lloyd es una persona maravillosa y siempre acepta que se coman los restos de las tapas. Claro, aquí Melinda la mira con orgullo, ya que abiertamente dice que su marido es maravilloso, algo que ella ahora mismo no puede decir. Cuenta, además, dándose cuenta que ella debería encarar a la gente como lo hace Yor. Y aquí es lo que os comentaba anteriormente cuando hemos parado en la primera conversación en el coche, cómo la una a la otra se van dando ánimos, se intentan desarrollar, cogen el ejemplo de la otra para mejorar aquellos aspectos en los que se ven negativamente, y es que creo que esta parte, estos paneles, lo dejan claro. Y aquí, guardianes, lo más interesante es que Melinda le acaba dando un cuaderno para Lloyd, ya que le dijo que anotara los momentos en los que en este caso se sentía incómoda, y vemos algo que hará Yor dándoselo a Lloyd directamente. Y guardianes, quiero detenerme en esta parte central del capítulo, digamos que es la parte más larga, todo lo que sucede en este club de ocultismo. Y lo primero que quiero hablar es del propio concepto de club de ocultismo, de lectura, este tipo de clubes que creo que son espacios muy interesantes para personas retraídas, que les cuesta expresar sus preocupaciones, sus sentimientos, su forma de ser en general, salvo en estos espacios que se consideran pues, espacios más seguros, donde compartes, digamos, grupo con gente que tiene unas inquietudes similares, unos pensamientos pues un poco similares a los tuyos, con unos hobbies parecidos, lo que te hace tener esa seguridad para mostrarte más como eres, más sobre todo de lo que sería una conversación o una situación más normal, donde no tienes esa posibilidad de sentirse tan a gusto y te acabas poniendo esa coraza y no mostrándote tal y como eres. Luego, del grupo, me parece interesante todo lo de la biblioteca, de los registros de la creación del pasado y futuro, me parece una flipada. No creo que tenga mucha relevancia en lo que es la historia de Spy Family. Yo creo que he querido aquí darle pues un toque de existencialismo, de algo más en el universo que el propio ser humano, algo que esté por encima. Bueno, digamos, creo que está ahí un poco el IVA que le ha puesto el mangaka, no creo que tenga gran importancia. Lo que sí que me ha parecido interesante es la lectura de Crowley, en este caso
a lo que cuenta Yor, esa visión del bosque susurrante, una habitación de cortinas cerradas, piedra, papel o tijera con cuervos, una taza de té temblorosa, dolor de cabeza, ventisca roja, que es un poco la definición que puede tener un poco la familia Forger. Al final, susurros, una habitación con cortinas cerradas, un poco referenciando a Lloyd, piedra, papel o tijera con cuervos, un poco la imaginación de Anya, una taza de té temblorosa, dolor de cabeza, ventisca roja, dolor de cabeza. Ya sabemos los dolores que tiene Anya cuando lamenta a un grupo de personas muy grande, ventisca roja, la sangre que puede emanar de las víctimas de Yor. Yo creo que, digamos, es una visión de la familia Forge. Me ha parecido, digamos, unos símiles bastante interesantes de cada uno de los miembros de la familia. Y por último, quería destacar en este caso que Melinda le dé el cuaderno, en este caso con sus confesiones respecto a las preocupaciones cuando se ha sentido incómoda encontrándose con su marido, se lo haya dado a Yor, dándole la confianza de que ella no lo va a leer y se lo va a dar directamente a Lloyd como terapeuta o psicoterapeuta de ella. Aquí en este capítulo vemos dos momentos de confianza de Melinda hacia Yor. Al final es recibir ese pastel de valeriana para el insomnio y darle este cuaderno confiando en esa Yor que cada vez tiene un plano de amistad más grande con la propia Melinda. Ya, guardianes, entramos en la parte final del capítulo donde Yor llega a su casa y entrega el cuaderno de Melinda a Lloyd, que comienza a leer las reflexiones que están en él. Y dice literalmente: al poco tiempo de que mi marido se desmayara por una enfermedad, comenzó a ser más reservado, como si fuera otra persona. No le había comentado nada sobre mi trabajo de ese día, y aún así mi marido, cuando volví a casa, me dijo que no se viera con el legislador. Al principio pensé que me estaba vigilando. Las cosas no están claras, pero las situaciones y conversaciones son muy concisas. Si llego al fondo del asunto, podría ser una buena fuente de información. Preguntándose, más o menos, ¿cuándo se produjo esto? ¿Cuándo dimitió el primer ministro? No recuerdo si fue en la residencia oficial o no. Me dijo que iba a venir el profesor Hausen, así que pensé en buscarlo, pero me detuvo sin decir nada. Se me quedó mirando sin decir nada y me acobardé. Acabando el capítulo con la cara de sorpresa de Lloyd por la aparición de su vecino, el profesor Hausen, y con el mensaje de editor de Tatsuya Endo: conexión repentina entre su objetivo y su vecino. Y ya, guardianes, entrando en el análisis de la parte final del capítulo, de todo lo que son las reflexiones de Melinda y esa, digamos, aparición o, digamos, identificación del profesor Hausen en el posible cambio de Donovan. Creo que al final el mensaje o, digamos, las reflexiones de Melinda son un poco caóticas. Podemos entrever, lo más claro es que el cambio se produjo desde un desmayo por la enfermedad que tuvo Donovan. ¿Qué enfermedad tuvo? Veremos. ¿Qué gravedad tuvo la misma? Si eso provocó que experimentaran con él, que obtuviera los poderes, no que tanto fuera un extraterrestre, sino que esa experimentación le diera esos poderes que hacen que Melinda crea que es un ser, pues, del espacio exterior, nunca mejor dicho. Y luego veremos si esos experimentos están conectados con el profesor Hausen, que al final, aparte del vecino amigable viejecillo que ayuda a Anya, veremos si aparte de, como ya sabemos, de haber sido catedrático, de haber dado clase en alguna universidad de Ostania, también ha sido un científico capaz de realizar los experimentos de Donovan, y si al final también está conectado con los experimentos de Anya, y por eso se supone que ambos puedan leer la mente. Bueno, Donovan no lo sabemos, pero Anya sí, entonces por ahí puede haber la conexión. Me parece interesante que se haya mostrado tan amigable con Anya. Veremos si aquí el mangaka pues nos da un toquecito o nos desarrolla, en este caso, pues que Hausen pueda ser el culpable de los experimentos, en este caso con Anya, dándole los poderes. Y también
podamos ver un arco de redención y ayudarlo, o si todo lo que ha vivido, cómo ha actuado con Anya, es un poco una actuación para vigilar ese experimento, en este caso como fue Anya, y que resultó satisfactorio porque obtuvo los poderes para leer la mente. Y ya, guardianes, entrando en la parte final del vídeo, en lo que es la parte de la opinión general del capítulo, pues tengo que decir que es un capítulo largo, es un capítulo interesante, que tiene muchas cosas a destacar, que yo creo que el objetivo fundamental del desarrollo del mismo es, en este caso, contextualizar y desarrollar, en este caso, la relación de confianza y de amistad entre Melinda y George, que creo va a ser muy importante en cuanto a la obtención de información respecto a la familia Desmond, así que creo que es importante ir desarrollando esta amistad, y no me sobra nada del capítulo, porque todo lo que se genera, tipo, pues lo que digo, comedia ligera de Spy Family, pero va desarrollando esa amistad, y luego lo vemos lo importante que esto va a ser, pues en este caso para la misión de Lloyd, además de darnos pues un cliffhanger, cuando suele pasar en los capítulos del manga al final, los últimos paneles, con, digamos, esa aparición de Auzen en el posible cambio de Donovan, y qué puede significar eso, y que en este caso también sea el vecino de los Forger. Entonces, por eso lo he dicho, un capítulo interesante, largo, y que cada vez en este caso desarrolla más la amistad de George y Melinda. Y poco más, guardianes, pues nada, si os ha gustado este análisis, review y opinión del capítulo número 121 del manga de Spy Family, pues ya sabéis, darle like al vídeo, suscribiros al canal para más contenido de manga, anime, ya sabéis, un poquito de todo. Y nada, en la caja de comentarios me decís qué os ha parecido el capítulo, si os ha molado, os ha parecido largo, qué es lo que más interesante también os ha parecido, el desarrollo de la relación de amistad entre Melinda y George, y sobre todo el cliffhanger final, ¿qué relación creéis que tiene Auzen con Donovan, y si realmente tiene algún objetivo al ser vecino de los Forger?